Es una construcción mental, un ente místico creado por un acto de la imaginación y de la voluntad, que adquiere consistencia física. Es como un fantasma o ectoplasma formado por un monje iniciado después de una larga meditación. No es una simple visión, sino un fenómeno dotado de consistencia física, que es capaz incluso de emitir olores y sonidos, entre otras cosas. Puede tomar la forma de un animal, un objeto, un edificio, un paisaje o un ser humano. Según el Vajrayana, esto es posible porque el mundo, el universo entero, es un flujo de conciencia y, por lo tanto, no hay ningún fenómeno que exista fuera de la conciencia. Es, según el Vajrayana y, más concretamente, el budismo tibetano, una entidad espiritual creada con el pensamiento. Para los yogis tibetanos la formación de estos entes es parte del proceso místico de aprendizaje. Para su creación sería necesario tener una mente disciplinada, dada al aislamiento, y contar con la ayuda de ciertos rituales que permitan la materialización de las ondas mentales. No obstante, a diferencia del espiritismo occidental, las sesiones durante las cuales nacen estos entes, pueden realizarse a pleno sol, y no tienen ninguna necesidad de la presencia de un médium en trance. Según la creencia, al hacerlo, este ser se hace visible a otras personas, llegando incluso a adquirir voluntad propia. Por lo general, estas proyecciones mentales tendrían una vida corta. Lo normal es que se deteriorasen casi inmediatamente después de ser creadas, sin dejar una impronta profunda en la materia mental que penetrase en el plano físico. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Sean bienvenidos a la octava entrega de Casos Paranormales. Hoy vamos a conocer lo que son las entidades tulpa, cómo crearlos y algunos casos de personas que han llegado a darle vida. Sin nada más que acotar, comencemos, pónganse cómodos y disfruten del video. El ente va aumentando su poder a medida que más gente cree en su existencia. A continuación conoceremos los pasos, de cómo poder crear un tulpa. 1. Medita y mentalízate que estás a punto de hacer un ser vivo, despeja de tu mente cualquier otra cosa. La meditación es el valor de la perfección, trabajo continuo y preciso. 2. Esta técnica es parecida al método de creación de personajes para novelas, cuentos, teatro, cine, anime, etc. 3. Mentaliza la forma y apariencia de tu tulpa, esto tomará unos días en perfeccionarse. Dale tiempo, la masa necesita que un horno lo convierta en pan. 4. Ahora dótalo de personalidad y carácter. Tanto aspectos positivos como negativos. A este punto todo debe hacerse por medio de la mentalización. También dale gustos, preferencias y lo más importante, dótalo de recuerdos implantados, como si fuera su vida pasada. 5. Tras unos días después de la creación mental y cuando creas que está listo para plasmarse, junta un lápiz, un borrador y unas hojas de papel, de 2 a 4. Estos serán los vectores de creación espiritual / metafísica. La idea toma forma al ser plasmada, así como el alfarero hace con el barro, o el armero con el hierro. Nosotros manejamos al espíritu, al darle existencia física, tras mentalizar la idea pasa a existir espiritualmente. 6. Colócalos en una mesa, y enfoca tu energía en los materiales el tiempo que sea necesario. Repite acción, lenguaje, perfección como mantrán. 7. Mientras lo plasmas, sigue pensando en tu tulpa. Los pasos siguientes son el medio que atará a tu tulpa astralmente / espiritualmente a contigo. 8. Con los materiales energizados, únicamente, plasma sobre el papel la imagen de tu tulpa dibujándola. Puedes borrar si es que te has equivocado. No dejes de pensar en tu tulpa. El pensamiento manifiesta una nueva realidad, esa es la esencia del concepto de tulpa. 9. Cuando hayas terminado, anota en otra de las hojas de papel una lista con las siguientes características que dotarán a tu tulpa de existencia empírica. Género, masculino / femenino, peso aproximado, estatura aproximada, edad aproximada, lugar de procedencia empírica, gustos y preferencias empíricas. No exageres y no es necesario que lo hagas muy acorde a tus preferencias, las diferencias entre creador / tulpa son necesarias. Frases preferidas, personalidad, sé equilibrado, no exageres, carácter, sé equilibrado y no exageres, características específicas físicas, depende del modo en que lo hayas dibujado, habilidades / virtudes normales o humanas, no exageres, sé equilibrado, habilidades especiales o poderes, no exageres, sé equilibrado, defectos humanos, sé creativo, esto no se puede dejar por alto. Tampoco exageres, sé equilibrado.
En dados casos los defectos deben contrarrestar alguna habilidad o virtud muy exagerada, pero hay que ser cautelosos y buscar un equilibrio sin exagerar en grandilocuencias. Proto-recuerdos implantados, el tulpa los desarrollará. 10. Dótalo de derechos en el momento en que lo nombres. Sé creativo con el nombre. Estos dependen de cada uno, del nivel de libertades que le des será el nivel de independencia que tendrá tras algunos meses cuando lo licencies. 11. Toma sus recuerdos implantados y crea una protohistoria vital corta. El tulpa la desarrollará según las libertades/derechos con los que lo has dotado. El tulpa también desarrollará sus propias habilidades o virtudes en medida que lo hayas dotado de libertades/derechos. Estos tres últimos pasos sonarán fáciles, pero son los más difíciles en esta técnica. 12. Tras meses, 2 o 3, de darle energía continuamente y tratarlo como a un humano, sella el pacto anotando tu nombre en las hojas y anotando los deberes y derechos de tu tulpa en otra de las hojas energizadas. Léeselas como si fuera su cartilla. Para cerrar con el trato y licenciar/liberar, encomiéndale una misión. Alexandra David Nell fue una exploradora, escritora, periodista, orientalista y espiritualista franco-belga. En 1924, Alexandra viajó a Lhasa, capital del Tíbet, una ciudad vedada para los extranjeros en aquel entonces. Estando en Lhasa con los monjes tibetanos, que la acogieron, Alexandra escuchó acerca del tulpa e intentó crear uno, a través de un laborioso proceso que le costó meses de visualización y, según dicen, repetición de ritos místicos. El tulpa que eligió crear era un monje pequeño, gordo, alegre y bonachón. Este monje imaginario fue visto, con los ojos físicos, por Alexandra en una sesión, y desde allí comenzó a seguirla, como una especie de mascota. Esta era la primera fase y en ella solo Alexandra podía ver al tulpa, pero las interacciones con este fueron confiriéndole más energía, y posteriormente cuentan que algunos monjes lo vieron. Pero lo peor vino después, cuando el tulpa comenzó a cambiar de aspecto, volviéndose delgado y adoptando rasgos faciales malévolos, junto con una sonrisa pícara y una mirada maligna. Entonces, Alexandra se sintió atemorizada, sobre todo después de que ciertos monjes le dijeron haber visto al tulpa maligno junto a ella. En su libro Magic and Mystery in Tibet, Alexandra cuenta que le tardó 6 meses disolver al tulpa. Y años después, en un acontecimiento público en que la galardonaron, ella comentó su experiencia con el tulpa en estas palabras: "No hay nada extraño en el hecho que pueda haber creado mi propia alucinación. Lo interesante es que en estos casos de materialización, otras personas ven las formas de pensamientos creadas". Muchos parapsicólogos creen que un gran número de casos de fantasmas y poltergeist no son otra cosa más que productos mentales posibilitados por energía psíquica de alta coherencia. Ese era el caso de la Sociedad de Toronto para la Investigación Psíquica, dirigida por el Dr. A.R.G. Owen, quien a principios de los 70 organizó un experimento para probar si era posible crear un fantasma. En su experimento, Owen reunió a 8 sujetos de distintas profesiones, y les encomendó la tarea de crear un personaje histórico ficticio. El personaje construido fue el aristócrata Philip Aylesford, un inglés del siglo XVII, que sufre por su frío matrimonio pero a la vez termina provocando indirectamente la muerte de su amante gitana, tras lo cual se suicida saltando desde una torre de su castillo. Todos estos detalles y otros más, junto a dibujos, relatos, conversaciones y descripciones, sirvieron para que el grupo adopte una imagen más vívida del personaje que serviría de tulpa. Junto a los procedimientos enunciados antes, el grupo también, durante más de un año, realizó sesiones de visualización grupal. Nada daba resultado, y lo único conseguido era que algunos miembros afirmaban sentir una fuerte presencia. Todo cambió cuando optaron por el método espiritista, usando velas, penumbra, una mesa redonda, y el típico proceso en el cual los participantes se toman las manos y realizan invocaciones. Poco tiempo después del cambio, en una sesión todos sintieron que alguien golpeaba la mesa, y entonces intentaron entablar comunicación con la entidad. Un golpe sería un sí, 2 golpes serían un no.
Sorprendentemente, la entidad respondió, y todas sus respuestas concordaron con las descripciones sobre Philippa y Lesford, ya que obviamente el grupo intentó ver si había funcionado la creación del tulpa, si ante ellos estaba su tulpa. También cuentan que se movió la mesa, que flotó inclusive. Y, por último, dicen que el espíritu no sabía nada que no reflejase algo de Philippa y Lesford y su mundo, entonces, y pese a que el grupo concluyó que realmente habían creado un tulpa. ¿Era eso un tulpa o un espíritu que había estado con ellos desde tiempo atrás, por eso sabía todo de Philippa y Lesford, y ahora se entretenía engañándolos? Nunca se sabrá. Por último queda preguntarse si los tulpas son malignos. Entre más energía tenga será más difícil hacerlo desaparecer, por lo cual es determinante la cantidad de gente que crea en su existencia, la frecuencia con que pueda ser visualizado y lo poderoso de las mentes que lo estén alimentando. Los tulpas como creación inicial suelen ser considerados como algo asombroso y positivo, debido al gran nivel de tranquilidad y concentración que requieren, pero una vez que se independizan pueden convertirse en tu peor pesadilla. Se caracterizan por ser seres malignos, cuya esencia fue corrompida y es totalmente diferente a su concepción inicial, por lo que suelen confundirse con fantasmas o entes demoníacos.